mascarilla a último renglón en las últimas tres palabras. Rabbi Yohanan, nos dice ahora la Gemara, si dijo Rabbi Yohanan, Hasham Mesorah, ששחטו שלא לשמו, באנו למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון. El Mesorah, el hombre que se purificó por haber aparecido en su cuerpo más manchas blancas, con todas sus características como corresponde, este Mesorah en su proceso de purificación tiene que traer tres animales de ofrenda: un Hasham, un Olá y un Hatat, uno de culpa, uno de expiación y una ofrenda íntegra. Aquí la Gemara se está centralizando específicamente en el Hasham Mesorah, en esta ofrenda de culpa, que es un corderito que tiene que traer, porque él es el que en su procedimiento purifica al Mesorah, ya que con su sangre hay que colocar en el pabellón de la oreja del Mesorah, en la yema del pulgar derecho de la mano y en la yema del pulgar derecho del pie. Y con eso es parte del procedimiento que se le hace para purificarlo, conjuntamente con el aceite de oliva que se colocaba como estudiamos en la clase anterior. Nos dice ahora Rabbi Yohanan, ¿qué pasa si el Hasham Mesorah, este corderito, fue hecho Shelo Lishma, fue degollado, no con la intención de que funcione como Hasham Mesorah, sino lo hicieron con la intención que funcione, por ejemplo, como una ofrenda de Orá, como una ofrenda íntegra? Le dieron connotación de otra ofrenda, no para lo que estaba originalmente destinado y consagrado, que era un Hasham, una ofrenda de culpa del Mesorah. Entonces, de acuerdo a los parámetros que trae la Mishnah al comienzo del tratado de Zebahim, este animal, si bien es válido como ofrenda y como corbán, no sirve para que el Mesorah cumpla con su obligación. Él tendría la obligación aparentemente de traer otra ofrenda, porque esto no es válido para la obligación. Su obligación es traer una ofrenda de Hasham y que se la haga con intención de Hasham. Si no se la hizo con esa intención, no es válida para cumplir con su compromiso que él tenía. Y aquí nos dice entonces el Rabbi Yohanan, Hasham Mesorah sheshacható shelo lishmo, este Hasham Mesorah, este corderito del Mesorah que fue hecho shahidá no para su finalidad, vamos a Mahlokat de Rabbi Meir y Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Entiende el Rabbi Yohanan que esto tiene que ver con la discusión que estudiamos en la clase anterior entre Rabbi Meir por un lado y Rabbi Elazar Rabbi Shimon por el otro lado. ¿Qué quiere decir? Rabbi Meir de Amar y había Herbe Atchil Batahillah, Haram Meir había Herbe Ishot. De acuerdo a Rabbi Meir, que nosotros estudiamos, se había comenzado el proceso de salpicado, por ejemplo, de la sangre del toro en Yom Kippur, y se derramó la sangre en la mitad. De acuerdo a Rabbi Meir, tenemos que comenzar toda esa fase de vuelta desde el principio, es decir, que algo que se dejó por la mitad, de acuerdo a Rabbi Meir, carece de validez y se tiene que comenzar nuevamente desde el principio, por lo menos desde el principio de esa fase. Aquí también, él comenzó trayendo este corderito que corresponde al Mesorah, lo hicieron incorrectamente, esto que se hizo incorrectamente le quita cualquier validez y de acuerdo a Rabbi Meir tenemos que volver a comenzar otra vez desde el principio, de aquella fase que se hizo mal, desde el comienzo de toda esa fase, que en este caso sería traer un nuevo corderito y degollarlo como nuevo Hasham Mesorah, y hacemos el procedimiento y volvemos a purificarlo. En cambio, Rabbi Elazar Rabbi Shimon de Omrim, Mimakom Shepasak, Misham Hu Matchil, en cambio, de acuerdo a Rabbi Elazar Rabbi Shimon, que ellos nos habían dicho que si se le derramó la sangre cuando estaba salpicando la del toro, él trae un nuevo toro y continúa del mismo lugar que había interrumpido. Cuarta salpicada, seguimos ahora con el número 5. Lo que se hizo es válido y nosotros ahora debemos continuar con lo que faltaba. Acá en nuestra situación no tenemos solución. ¿Por qué? Lo que se hizo ya para el Mesorah tiene validez. Lo que tenemos que complementar, que todavía no se hizo,
no tenemos manera de complementarlo. ¿Por qué no tenemos manera de complementarlo? Porque Pasuk dijo que va a tener que traer Keves Ahad Asham, un corderito de Asham, un corderito para Asham y no dos corderitos para Asham. No es posible traer un segundo corderito. Con respecto a Yom Kippur, estaba escrito Hatat Ahad, un solo Hatat, y dijimos que ellos interpretaban que no se refiere a la ofrenda de Hatat, sino se refiere a la limpieza. Va a ser una limpieza, una desinfectación. Y la desinfectación se hacía con todo el procedimiento completo. Entonces no tenía problema de decir que traigamos un segundo todo y terminemos la desinfección, terminemos la expiación. Pero aquí, que el Pasuk no habla de esa forma, no se refiere a la expiación, sino se refiere a la ofrenda claramente. Un corderito de Asham, dice Pasuk, no es posible traer un segundo. Y si no es posible traer un segundo, entonces no tenemos manera de complementar. Porque lo que se hizo hasta este momento sí es válido. Y no puedo traer un segundo. En cambio, de acuerdo al Rabbi Meir, lo que se hizo quedó completamente invalidado. No hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Entonces no se llama que ni siquiera corderito de Asham. Por eso traemos uno nuevo de acuerdo al Rabbi Meir. Y vamos a hacer nuevamente el procedimiento de purificación del Metzorah. Así es como estudió el Rabbi Yohanan. Es decir, que él trasladó la discusión del Rabbi Meir contra Rabbi Elazar de Shimon de Yom Kippur, la trasladó también a la Sham Metzorah. Sin embargo, dice la hermana Matkifler, Rav Chisda cuestionó a Rav Chisda sobre esto. Vea, Oto Ketiv. Aquí, con respecto a la Sham Metzorah, está escrito Oto. Le escribo Oto le Asham, Betlog Asham. Lo va a traer a él para culpa y purificación, Betlog Asham, y el cántaro de aceite de oliva, dándonos a entender que trae solamente aquel que venía conjuntamente con el cántaro de aceite de oliva. No es posible traer un segundo animal. Es decir, que incluso de acuerdo a Rabbi Meir, aparentemente, no habría aquí posibilidad de traer un nuevo corderito, ya que el único que sirve para la purificación del Metzorah es aquel corderito que se lo trajo conjuntamente con el aceite de oliva. Y este no vino con el aceite de oliva. Y no podemos decir tampoco aquí que traiga un nuevo cántaro de aceite de oliva, ya que también con respecto al cántaro de aceite de oliva, la Torah dice Velog Ehad Shamen, y un solo cántaro de aceite. Por lo tanto, no es posible traer un segundo. Si no es posible traer un segundo cántaro de aceite, el corderito este que queremos traer no podría funcionar, ya que el único corderito que funciona es aquel que vino con el aceite. Por lo tanto, dice aquí Rav Chisda que este Metzorah quedaría completamente truncado en la mitad de su proceso de purificación y no habría manera de purificarlo para nadie de pasar esto. Y dice realmente de Maracashia, evidentemente es una dificultad bien planteada por Rav Chisda y no tenemos una respuesta al respecto. Sin embargo, a pesar de que la Gemara no tiene una respuesta, nos dice Tania que va a tener el Yohanan. Sin embargo, encontramos una baraita que dice este mismo concepto que dijo el Yohanan. El corderito del Metzorah que le hicieron shechitá incorrectamente, con otra intención, no con intención de ofrenda de Hashem, sino con intención de olá, ofrenda íntegra, ofrenda de shelamim, de armonía, o que hicieron el degollado como corresponde, recepcionaron la sangre y salpicaron la sangre como corresponde, pero no le colocaron la sangre en los dedos pulgares, ni la yema de los pulgares de la mano y del pie del Metzorah. Igualmente es válido como ofrenda. Van a salpicar su sangre, van a quemar sus miembros como corresponden, los que corresponden quemar, el sebo que está sobre la panza, el sebo que cubre los flancos, el sebo que está sobre los riñones, etc. Todo eso se lo va a subir sobre el altar y se lo va a quemar como corresponde. Y también Taun Nezahim, excepcionalmente
cosa que no se aplica en ningún otro Hayam, en ninguna otra ofrenda de culpa. El Hayam Metzorah sí va acompañado de vino, también el vino que lo acompaña se va a vertir sobre el Mizbeach. Y se necesita, además de esto, un segundo Hayam, un segundo corderito, para poder complementar la purificación de este Metzorah. Vemos entonces claramente que es correcto lo que dijo el Rabbi Hanan, que no funcionó y que de acuerdo al Rabbi Meir tenemos que traer un segundo para expiarlo. Sin embargo, la Gemara nos dice lo siguiente: Rav Chisda, Amar Lecham, Rav Chisda, que él planteó y dijo no existe, y lo dejó, como dijimos, en cuestionamiento a Rabbi Hanan, que no tiene que funcionar para nadie, porque no es posible traer un segundo corderito, ya que Pasuk dijo Otole Hashem Betlo Hashem, a ese corderito, no otro corderito, y nadie puede decirnos que traigamos un segundo. Así planteó Rav Chisda. Él va a explicar y va a decir: esta baraita que acabamos de nombrar es como yo estoy diciendo y no como dijo el Rabbi Hanan. Amar Leja, él va a explicar y va a decirte: Mai Tzarich, ¿qué es lo que está escrito allí? Que es necesario traer un segundo corderito. Tzarich, ven lo takana, que se necesitaría traer un segundo corderito para su purificación, pero no es posible hacerlo. Es decir, esto que él hizo hasta este momento funcionó. Funcionó en la medida de lo que se hizo. Al faltar colocar todavía en el cuerpo del Metzorah la sangre, eso todavía tenemos que realizarlo. Y correspondería traer un segundo corderito para hacerlo. Pero no es posible traerlo y por lo tanto queda truncado en la mitad de su purificación. Esta es la explicación de la baraita, dice Rav Chisda, que necesita traer otro, pero no puede, entonces no tiene manera de solucionar su problema. Dice Amará, Betane Tana Tzarich Ve'en lo Taganá. ¿Acaso es normal que el Taná, el autor de la Mishnah, nos diga, o la baraita, nos diga, necesita hacer esto, pero no lo puede hacer? Es decir, él necesitaría hacerlo, pero no es posible hacerlo. ¿Encontramos una expresión así entre los Tanaim? Contesta de Mará, y sí señor, encontramos algo así. Beatania, tenemos escrito en una Tosefta, Nazir Memorat, un Nazir, un nazareno, que asumió la responsabilidad y el compromiso al menos de 30 días, no beber vino, no comer uvas, no cortarse el pelo, etc. Y la Torah nos dice que Tablo y Abor a los Shoah Melote Yamim, la navaja no puede pasar por su cabello hasta que no complete todo su Nezirut, todo su compromiso y su voto de Nezirut. Cuando termina, ahí sí debe cortarse el pelo, debe rasurarse y pasarse la navaja por su cabeza. Ahora bien, aquí se está tratando de un nazir inmemoral, es decir, de un nazir que es completamente calvo y no tiene ni un solo pelo en toda su cabeza. Él asume el voto de Nezirut, no se purifica por los muertos, no bebe vino, no come uvas, ni pasa de uvas, etcétera, etcétera. Cuando termina ahora su proceso de Nezirut, cumple con su voto. ¿Cómo cumple con esta orden que dijo la Torah de rasurarse? Entonces, Bet Shammai Omrim Tzarich Habaratá. Bet Shammai dice, debe pasarse la navaja por la cabeza. Bet Hillel Omrim En Tzarich Habaratá. Bet Hillel dice, no tener lo que cortar, no es necesario hacerlo. Ahora bien, ¿a qué se refirió Bet Shammai cuando dijo que sí debe pasarse la navaja por la cabeza si no hay absolutamente nada para cortar? Veamos Rabbi Aviná, y dijo Rabbi Aviná que Shomrim Bet Shammai Tzarich, cuando Bet Shammai dijo necesita pasarse por la cabeza la navaja, Tzarich ven lo taganá, la intención de él, es decir, necesita hacerlo, ya que la Torah exige que se haga ese proceso, y él debe hacerlo, pero no tiene cómo hacerlo, porque no hay lo que cortar. Y por lo tanto, este nazir no tiene manera de culminar y darle una finalización a su voto. Pero vemos entonces claramente que Rabbi Aviná,
interpretó que lo que figura ahí en las palabras de Bet Shammai, tzarich, debe hacer esto, debe hacerlo pero no tiene manera de hacerlo y que por lo tanto queda truncado. Aquí también Rav Chisda nos explica de la misma manera, él debería traer un segundo corderito porque con lo que hizo no es suficiente, debería traer un segundo corderito pero no puede traerlo y por lo tanto también aquí va a quedar truncado en la mitad y no tiene manera de purificarse. Vemos entonces que esta interpretación que le dio Rav Chisda a la primera baraita es válida y ya encontramos que así también interpretaron sobre otras situaciones similares. Sin embargo, pedía del Bipedad. Esto sería no acorde a lo que interpretó el Bipedad. El Bipedad nos dijo lo siguiente: Bet Shammai Rabbi Elazar Amruda Barajal. Bet Shammai, que acabamos de mencionarlo, y también Rabbi Elazar dijeron un mismo concepto y una misma ley. Bet Shammai que acabamos de mencionar, que él debería, el nazir debería igualmente pasarse una navaja sobre la cabeza, así dijimos recién, a pesar de que no tiene ningún cabello para cortar. Y Rabbi Elazar, así hay que corregir, y Rabbi Elazar, que lo que estudiamos en la Mishnah, con respecto justamente al Metzorah, allí en el Tratado de Negaim, él no coge ni a Bohem Regel, si el Metzorah, por algún motivo o algún accidente que haya sufrido, no tiene yema de pulgar de la mano, no tiene yema de pulgar del pie, lugar donde había que colocarle del aceite de oliva y de la sangre de este Hashem, de este corderito de culpa, él no tajará olamit, no tiene manera de ser purificado nunca más en la vida. La Torá exigió que el proceso de purificación incluya el aceite de oliva y la sangre en estas partes del cuerpo. No tiene estas partes del cuerpo, no hay manera entonces de purificarlo. Así sostiene Tamnakama. Rabbi Elazar Omer, no te lo como Dios. Rabbi Elazar dice, le van a colocar en lo que haya de su cuerpo. ¿Qué es lo que él tiene como última extremidad de la mano? Y lo más cercano, vamos a decir, al cuerpo. Allí le van a colocar. Pero no es la yema del pulgar derecho. En su defecto colocamos en lo que haya. Entonces Rabbi Elazar dice, el pasú se tiene que cumplir. Si bien no lo vamos a poder cumplir literalmente como está escrito, ya que no hay aquí yema del pulgar derecho, lo vamos a cumplir como sea. Y esto es igual a lo que dijo Bet Shammai, dijo el Bipedad. ¿Qué quiere decir? Que Bet Shammai, así tú interpretas el Bipedad, que Bet Shammai cuando dijeron el nazir tiene que pasar la navaja por su cabeza, es literalmente, por más que no tiene ni un solo cabello sobre su cabeza, va a tener que igualmente pasar la navaja para cumplir. Cumple lo que dijo la Torah. La Torah dijo que pase la navaja por su cabeza al terminar el Nezirut. Él va a hacer esto. Pero la Torah dijo pasarla y cortar cabello. Si hay cabello, lo cortaremos. No hay cabello, hacemos lo que se puede hacer. Y aquí también está diciendo lo mismo el Rabbi Elazar. El Metzorah hay que colocarle la yema del pulgar derecho. No hay yema del pulgar derecho y colocaremos donde haya. Pero vemos entonces claramente que el Bipedad estudió que tzarich debe y sí se hace. No como acabamos nosotros de interpretar. Entonces es discusión cómo interpretar las palabras de Bet Shammai. Rav Chisda obviamente va a explicarlas acorde a su postura, que tendría que hacer lo que originalmente pidió la Torah y al no poder hacerlo, queda todo estancado en la mitad del proceso. Rabbi Shimon, y allí trae la Mishnah una tercera opinión que la de Rabbi Shimon, que dice Rabbi Shimon Omer, y Natan hace Semol Yatzah. Si coloca en la yema del pulgar izquierdo, sirvió. Por más que originalmente la Torah dijo en el derecho, al no tener el derecho, colocándolo en el izquierdo serviría, pero eso es una opinión al margen. Entonces vemos que sí tenemos aquí esta discusión. Rav Chisda puede seguir perfectamente con su postura, diciéndonos que no hay manera de purificar a este Metzorah, porque no se puede dar un segundo corderito, y no hay otra cosa para hacer distinto a lo que dijo la Torah. Entonces, allí queda y no se va a purificar. En cambio, Rabbi Yohanan nos dijo
que sí tiene manera de solucionarlo, trayendo un segundo corderito. Ahora bien, continúa la Gemara y nos dice, ya que habló del corderito del Metzorá, y nos dice, Tano la Barán, va a agarrar de la sangre del corderito este de Hashem de culpa y le va a colocar, como dijimos, en posición de la oreja, en la yema del pulgar derecho, de la mano y del pie. Y abajo de Kelly es posible que la sangre esta que él va a colocar ahora sobre el cuerpo del Metzorá, él tiene que recepcionarla, el Cohen tiene que recepcionarla en un Kelly, en un recipiente como se hace habitualmente con la sangre. También va de Natán. Pues dice que va a agarrar de la sangre y va a colocarla en el cuerpo del Cohen. De la caja. ¿Sí? Así es, son las palabras que dice Pasuk. Hacemos una comparación. Así como la colocación en el cuerpo del Metzorá se hace con el mismo cuerpo del Cohen. El Cohen sumerge el dedo y con su dedo coloca en la oreja y coloca en la yema del pulgar. Así también la recepción tiene que ser hecha directamente con el cuerpo del Cohen, ya que la Torah me comparó la recepción de la sangre con la colocación de la sangre. Así como la colocación se hace manualmente, también la recepción se tiene que hacer manualmente. Yajón, habla Mizbeach, que es posible que la intención de la Torah es que se tiene que recepcionar la sangre con las palmas mismas del Cohen, incluso aquella sangre que tenemos que salpicar sobre el Mizbeach, ya que al Hashem Metzorá se le agrega esto de colocar de su sangre en el cuerpo del Metzorá. Pero la primera parte tiene el mismo procedimiento que cualquier corderito de Hashem. Se recepciona la sangre, se salpican las dos esquinas correspondientes del Mizbeach, manchando 4 paredes, se separan los imurim, las grasas y sebos que la Torah exige para quemar arriba del Mizbeach. Todo se realiza igualmente. Solo que agregamos también el colocar de la sangre del Corbán sobre el cuerpo del Metzorá. Entonces, ahora que yo tengo una demostración, que la Torah me está diciendo que tiene que ser recepcionado con las manos mismas del Cohen, es posible que incluso la sangre que debemos salpicar sobre el altar, sobre el Mizbeach, también en este caso la va a recepcionar con las manos. Talmud Omar, Kika Hatada Shamu. La Torah comparó el Korban Hatat con el Hashem, el de expiación con el de culpa. ¿Y en qué sentido comparó uno con el otro? Para enseñarnos, así como la ofrenda de Hatat de expiación, la recepción de la sangre se hace con un recipiente, que no viene al caso de donde lo aprendemos, así también el Hashem se recibe y recepciona la sangre con un recipiente. Entonces, tenemos una contradicción. Por un lado estamos diciendo que tiene que ser recepcionada por la mano del Cohen. Y lo comparamos con la colocación, que se hacía manualmente y también la recepción manualmente. Por otro lado, estamos diciendo que la ofrenda de Hashem es como la Hatat, que se tiene que recepcionar a través de un recipiente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Saldría en conclusión, dice así la Mishnah. Hashem Metzorá Shel Kohanim que experimentamos. 2 Kohanim necesitamos para recepcionar la sangre del corderito de Hashem Metzorá. Uno recepciona la sangre con un recipiente y el otro recepciona la sangre en la mano. El Cohen que recepcionó la sangre en un recipiente como cualquier otra ofrenda, se acerca hacia el Mizbeach y salpica lo que corresponde a salpicar sobre el Mizbeach. Y este otro Cohen que recepcionó manualmente la sangre del corderito, se acerca hacia el Metzorá y le coloca la sangre en la oreja, en la yema del pulgar derecho de la mano y en la yema del pulgar derecho del pie. Este es el procedimiento que se debe realizar con la sangre del Metzorá, que estábamos analizando nosotros hasta este momento. Y nos dice la Gemara ahora un detalle más. Tanu Rabbanan, si hay que corregir no tenanatam,
debemos corregir aquí Tanu Rabbanan. Esta es la corrección que hace aquí el Agra, el Gaón Medina. Tanu Rabbanan. Vekulam también Megadim Benisafim Abitadeshem. Agra analiza cómo sería ahora la situación con respecto a el corderito y al chivito o al toro de Yom Kippur. La Gemara vuelve ahora al tema original de Yom Kippur. Y dijimos en nuestra Mishnah, ¿sí? Porque lo que vimos hasta aquí fue un paréntesis tratando de comparar lo que pasa con el Hashem Metzorah similar a lo que pasaba con el toro y corderito y chivito de Yom Kippur. Ahora la Gemara vuelve al tema original. Nosotros habíamos aplicado sangre del toro. Se nos derramó la sangre en la mitad. Dijimos tenemos que tener un segundo toro. Empezamos otra vez. Lo mismo se nos pasó con la sangre del chivito. La mitad que estábamos aplicando la sangre del chivito se nos derramó. Tenemos que tener un segundo chivito. Le hacemos chiquitá y empezamos toda esa fase de nuevo. O continuamos de donde estábamos. Pero sí o sí tenemos que tener un segundo chivito. ¿Qué pasa si cuando estábamos aplicando el Kodesh HaKodashim se nos derramó la sangre? Entonces hicimos un segundo chivito. Terminamos de hacer lo que corresponde ahí. Empezamos a salpicar frente al cortinado, se derrama de vuelta la sangre. Traemos un tercer chivito. Otra vez, cuando estaba en el Mizrah que todo se vuelve a derramar la sangre, traemos un cuarto chivito. Es decir, que este Kohen Gadol tuvo que utilizar en Yom Kippur 3, 4 o 5 chivitos. No importa la cantidad. De 3 para arriba vamos a suponer ahora para hacerlo compatible con la Gemara. Ahora bien, cada vez que nosotros debemos hacer shorita, un nuevo chivito, tenemos que a la par traer otro chivito más conjuntamente con él y hacer el Gorán, hacer el sorteo, uno para Hashem y otro para la Azazel, ya que la Torah nos dice que en Yom Kippur la selección del chivito la Hashem se hace únicamente tomando 2 chivitos similares y realizando el sorteo. Entonces, cuando nosotros hablábamos hasta este momento que si se derramó la sangre del chivito traemos un nuevo chivito, no es solamente un chivito para complementar el que nos falta. Tenemos que traer 2 chivitos y hacer el sorteo nuevamente, y uno para Shem y otro para Azazel. Entonces, la pregunta es la siguiente: en el proceso normal del chivito que se hace para Borei Olam, como ya mencionamos anteriormente en la Gemara y vamos a ver más detalles adelante en los próximos Perakim. Una vez que se terminó de salpicar toda la sangre y vertir el sobrante en el zócalo occidental del Mizbeach HaChitzon, del altar externo, todo el resto del chivito, así entero como estaba, ¿sí? Luego de vaciar y quemar los inmunes como corresponde, todo el resto como estaba, se los retiraba del Bet HaMikdash, se los retiraba del Har HaBayit, se los retiraba incluso fuera de Jerusalén y se lo quemaba en un lugar especial llamado Bet HaDeshen, en el lugar donde se vertían allí las cenizas de las ofrendas que se fueron acumulando sobre el Mizbeach. Allí se quemaba el toro de Yom Kippur y el chivito de Yom Kippur. Ahora lo interesante es que nuestra situación puntual, que se derramó la sangre varias veces y tuvo que reemplazar con varios chivitos, tenemos varios chivitos. Estos chivitos, que hay que sacarlos fuera de Jerusalén y quemarlos allí, la Torah enseña que el chivito que se quema fuera, el que lo quema, así como la parada de Umá, el que lo quema también tiene que purificarse. Él se purifica al quemar el toro o el chivito de Yom Kippur y también sus vestimentas se purifican. Entonces acá preguntaron lo siguiente, dijeron la verdad lo siguiente: todos los chivitos que tengamos que haber utilizado para complementar es aplicado a la sangre, sobre todos ellos se aplica la misma ley y todos ellos deben ser llevados afuera de Jerusalén y ser quemados allí. Y todos los que se dediquen a quemar todos estos se purifican ellos y la ropa que están vistiendo. Así estudiaron Birazar el Bishimon, Bajarim Nombrim, Herme también Megadim, Ben Isafim Avetadeshen, El Aharon, Oil de Gamar, Boca para. En cambio, Jajamim discutieron y dijeron: no, señor, el único que tiene que ser quemado afuera es el último de los chivitos que se utilizó. Ese, que es el que le dio el cierre al servicio que tenía que hacer el Kohen Gadol en Yom Kippur y sirvió para finalizar
la expiación que se hacía con la sangre de chivito, ese es el único que hay que quemarlo fuera de Jerusalén y ese es el único que va a impurificar a quien lo queme. Los otros no es necesario realizar nada de todos estos, los podemos dejar que pase la noche, que se arruine, después lo quemamos como cualquier ofrenda que se arruinó y no necesitamos sacarlo afuera y no impurifica la ropa de nadie. Esto entonces es una nueva discusión que nos está trayendo aquí la Gemara entre el Elazar y el Shimon contra los Jajamim.